sus videos, por favor. Hagan de cuenta que están en la clase, ¿ya? Sus audios, por favor, les encargo que lo puedan apagar. Bueno, por un tema relacionado a la electricidad es de que por esta vez tuvimos que hacerlo de forma virtual, ¿ya? Ya las siguientes clases, bueno, nos vamos a organizar si vamos a entrar en el modo del reto cortisol, ¿ya? Pero hoy día vamos a hacer la clase de leucemias agudas y crónicas, bueno, que habitualmente me gusta hacerla más, la clase en la teoría por el tema de los dibujos y todo lo demás, pero vamos a hacerlo nomás de forma virtual, ¿ya? Ok, jóvenes, entonces, una aclarativa antes de comenzar la clase, solamente una aclarativa, y es relacionada a las asignaciones en la plataforma Classroom. Les pido, por favor, no me envíen ninguna tarea al WhatsApp. Hagan de cuenta que no me llegó, que no ni lo voy a mirar, ni lo voy a abrir, ni nada. ¿Ya? Por el medio que se solicitó la asignación, por ese mismo medio se hace la entrega. ¿Listo? Si hubiesen dudas o algo, pueden realizarlo ahí abajito donde dice la asignación número tanto, ahí debajito dice, hay una opción para que puedan hacer comentarios, preguntas y demás referentes a esa asignación. Ahí es donde tienen que hacer. Cada que alguien hace un comentario ahí, a mí me llega esa notificación y yo les voy a responder ahí mismo. Listo, entonces, en el lugar donde corresponde la asignación las asignaciones son a través de la plataforma, entonces las preguntas y las respuestas son ahí mismo. ¿Listo? Lo otro, háganlo en los tiempos que están establecidos. Por favor, tomen sus precauciones, ténganlo con tiempo de anticipado, listas sus asignaciones para que después no tengan problemas a fin de año. Vuelvo a aclararles eso. Cuidado que se estén relajando y no estén presentando nada y subestimando de que no tienen ningún valor o importancia las asignaciones por plataforma. Son totalmente complementarias y tiene sí su puntuación. ¿Por qué tiene puntuación? Bueno, en vista de que la cantidad de actividades prácticas que se va a hacer a lo largo del año por los 3 paralelos que son A, B y C, las prácticas, bueno, eso hace que disminuye su contacto a nivel hospitalario, pero estamos tratando de que se pueda reforzar a través de actividades dinámicas en las cuales ustedes se vuelvan más creativos, participativos y pierdan también en cierta forma el miedo a poder hablar en público, haciendo sus trabajos directamente a través de esa plataforma que es de la red social de TikTok que les mencioné. Ha habido trabajos hermosos que han hecho ya y hay otros que han estado incompletos. Traten siempre de leer bien lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, de las últimas 2 asignaciones que ha sido subida anoche, hoy día volví a revisarla y en el lugar donde se ponen todas las instrucciones, por alguna razón salieron desconfiguradas algunas cosas. Entonces, he tomado la decisión de pasarlo a un Word y del Word directamente ya lo anexé, ya la asignación correspondiente a las 5 y a las 6, para que se entienda más claramente lo que se está solicitando. Y lean bien, por favor, porque si me sube, por ejemplo, yo le digo, el formato de entrega dice en Word, este tipo de letra, tamaño tanto, y además en TikTok, significa de que me tienen que enviar en Word a la plataforma de Classroom y aparte el link del TikTok donde están explicando. Porque si me envían solamente el TikTok, significa que y yo estoy pidiendo 2 cosas, significa que del 100% solo el 50% me están presentando. Por eso les digo, lean bien las instrucciones. Son instrucciones sencillas, ¿ya?
Por ejemplo, otro ejemplo que les pongo cuando les dije, me van a hacer, ¿cuál era? Creo que era de la asignación 1 o 2 relacionado aprendiendo en tiempos de revolución digital. Significa que ustedes en el video tenían que haber partido diciendo, ¿no es cierto? Les voy a presentar el tema tanto para la revista, o el protocolo de actuación para la revista, ¿no es cierto? Para la revista, eh, para la revista, en tiempos de revolución digital, me parece que era así. ¿Ya? Pero tiene que colocar completo. Si me dice el protocolo, que protocolo de actuación del tal tema, o sea, completo tienen que colocarlo, no a media. Lean bien, por eso siempre las instrucciones. ¿Listo? Bueno, eso quería decirles solamente. Vamos a comenzar, entonces voy a compartir pantalla. Uy, ¿dónde está? No, acá. Bien, chicos. Me dicen, por favor, si logran ver la pantalla compartida. Sí, doctor. Se ve. Ya, pero yo no lo veo en todo, a todos ahí en sus cámaras. Ya, ahora sí están compartiendo su pantalla. Listo, voy a ir preguntando. Ok. Bueno, vamos a hablar de las leucemias entonces, ¿ya? Las leucemias, ¿alguien me puede decir la definición de leucemia? A ver, vamos rápidamente. ¿Sería un tipo de cáncer de las células de la línea blanca? Neoplasia oncohematológica, ya que puede afectar a la serie blanca, pero el término leucemia, ¿qué significa? Sangre blanca. Significa sangre. Sangre blanca, doctor. Ya, está bien, que significa sangre blanca, ¿no es cierto? Leucemia. Pero, sin embargo, también dentro de la leucemia, y ustedes saben que hay también leucemias que afectan la serie roja y que afectan la serie plaquetaria también. Y si afecta la serie roja, habitualmente no es del color blanco. En ese caso, ¿qué se llamaría? ¿Alguien sabe? Cuidado que los agarren en el examen, pero bueno. De acuerdo al tipo de leucemia tiene su nombre, entonces si es un compromiso de la serie roja, pues se llamará eritroleucemias, dependiendo del componente principal, pero en vista de que son habitualmente más los del compromiso de la línea blanca, es que tienen el denominativo de leucemia, ¿ya? O sangre blanca. ¿Listo? Las leucemias pueden clasificarse en agudas y crónicas. Eso quiero que lo entiendan bien. Las leucemias no se contagian. Las leucemias pueden clasificarse en agudas y crónicas. Pregunto, ¿la leucemia al clasificarse en agudas y crónicas está en relación al tiempo de evolución? ¿Sí o no? No lo está. ¿En relación a qué está? ¿Por qué se dice agudo? Porque se dice crónico entonces. ¿O será que una aguda en algún momento se va a cronificar? No, una crónica se puede hacer aguda. Una crónica se puede ser aguda, correcto, pero ¿y por qué La aguda no ocurre pues, en las células inmaduras y la crónica en las células maduras, doctor, en células maduras disfuncionales? Ya. Entonces no está en relación al tiempo, ¿no? Sino al componente fisiopatológico que está mediado directamente, ¿no? Las agudas hay un bloqueo en la maduración celular, ¿no es cierto?, que impide que terminen de formarse las células en su etapa de desarrollo o en su etapa de formación de blastos,
terminen de formarse en células jóvenes y maduras. ¿Listo? Entonces no completan una maduración. En cambio, las leucemias crónicas hay más bien clonaciones anormales de células que se producen exageradamente de forma descontrolada. ¿Listo? Ahora, otra pregunta. ¿El rango para decir leucemia en general abarca de cuánto a cuánto? De 1000 a 400.000 leucocitos, ¿no? De 1000 a 400.000 incluso en la literatura ustedes pueden encontrar que pueden abarcar hasta 500.000. En alguna literatura he encontrado inclusive hasta 600.000, pero la mayoría que van a encontrar está en torno a los 400.000. Eso significa, ya, y esto a veces cuesta entender, de que cuando yo estoy con un paciente que tiene leucopenia de forma reiterativa en el tiempo, solo con leucopenia, puedo tener 2.500, 3.000 leucos, ya puedo estar con un indicio o con un dato de una leucemia. ¿Listo? Otro dato que tienen que entenderlo es que en relación a las leucemias agudas y crónicas, ¿ya? Habitualmente las leucemias agudas, al tratarse de un bloqueo en la maduración que tienen, significa de que han quedado en el proceso, ¿ya?, de los precursores. Cuando estaban en la etapa de precursores, ahí ocurrió un bloqueo en la maduración. Significa que se interfirió el proceso de maduración. Y todos esos blastos van a seguir produciéndose, acumulándose hasta que llegan a ese nivel. Hagan de cuenta de que tienen que llegar hasta Montero y de repente en Guarnes hay un bloqueo. Todos los autos que estaban yendo de Santa Cruz hasta Montero llegan a Guarnes y se siguen acumulando y se siguen acumulando. ¿Me entienden? Entonces, ¿y qué van a hacer todos esos que se siguen acumulando? Pues van a retroceder un poco y se van a quedar quietos en la ciudad. Lo mismo ocurre, entonces se van a producir grandes cantidades de blastos y se van a ir quedando y acumulando en la médula ósea. Estos blastos que se van acumulando en la médula ósea van a hacer de que se interfiera también la producción de las otras líneas celulares. ¿Por qué? Porque va a haber una infiltración ya por células blásticas dentro de la médula ósea. Y al haber una infiltración blástica va a afectar también la hematopoiesis en general, tanto de la serie eritroide como de la serie megacariocítica. Y resultado de eso, al afectarse las tres líneas celulares, va a ser que van a terminar ocurriendo, ¿qué cosa? Pancitopenia, que es una de las formas de manifestarse de las leucemias agudas. Entonces, una de las formas de manifestarse son con citopenias, pancitopenias. ¿Listo? Entonces, a esta infiltración de la médula ósea lo que va a ocasionar en el tiempo es que haya una insuficiencia medular. Infiltración medular. Una vez que ocurre esa infiltración medular, esa infiltración va a hacer que después vaya a ir a ciertos tejidos u órganos a afectarse. Y entre esos órganos y tejidos que se afectan, pues ahí está el hígado, ahí está el vaso principalmente. ¿Listo? Al acumularse gran cantidad de blastos, entonces, cuando estos sobrepasan más del 20%, es lo que sella, presten atención, es lo que sella la sospecha diagnóstica inicial para decir que estoy frente a una leucemia aguda. La acumulación del más del 20% de blastos ya es lo que hace la diferencia entre que sea un proceso leucémico y entre lo que puede ser una reacción leucemoide. En las reacciones leucemoides puedo yo tener también presencia de blastos, pero que no van a sobrepasar el 20%. Entonces, si voy a ir haciendo ya reuniendo cierto perfil de las leucemias agudas, voy a tener de que habitualmente entonces tiene citopenia periférica, hay pancitopenia, ¿cierto? Suelen ser más
leucopenia lo que tiene, suele haber más infiltrado por células blásticas, por lo tanto el denominativo de estos tipos de leucemia en general se llaman leucemias mieloblásticas, si es de la serie mieloide, o linfoblásticas, si son de la serie linfoide. ¿Listo? Entonces, ahí que se comprenda. El otro grupo son las leucemias crónicas. En las leucemias crónicas hay clones neoplásicos que se encargan de la producción exagerada de células tanto de la serie blanca, de la serie roja o de la serie plaquetaria. ¿Listo? Y entonces, como son procesos crónicos que se van a encargar de producir elevadas cantidades de células, entonces a esto se le tiene otro término. Entonces lo vamos a poder clasificar como leucemias mieloproliferativas y por el otro lado leucemias linfoproliferativas. Significa que cuando yo escucho por ahí, por los pasillos del hospital, está con una leucemia mieloproliferativa, automáticamente tiene que venirse el término de cronicidad. Como va a producir grandes cantidades de una determinada línea celular, entonces la forma más común de manifestarse va a ser con el término de mielosis. Mielosis significa aumento en la producción de una línea celular. Hay algunos tipos de leucemia que las 3 líneas celulares pueden estar aumentadas, entonces se denominaría panmielosis. Si es una sola línea celular, solamente mielosis. Son 2 líneas celulares, puede ser igual mielosis de la línea celular blanca y mielosis de la línea celular plaquetaria. Ahora, el tema va de que cuando una leucemia crónica que ya está diagnosticada de repente cae al otro extremo, significa de que de estar 200.000 se me va a 1.000 células, o de repente de no tener anemia cae en anemia, de no tener trombocitosis cae a trombocitopenia. En ese caso significa de que la leucemia crónica está empeorando, pronóstico reservado, mal pronóstico. Significa de que está viendo, comenzando a haber una insuficiencia medular. Y en el momento que yo tengo disminución de alguna de las series en el curso de un proceso leucémico crónico, ¿ya? En el curso de un proceso crónico significa de que debo volver a hacer una biopsia medular y un aspirado medular para ver si no hay células blásticas. Y en el momento que yo encuentro en el curso de una leucemia crónica células plásticas mayor al 20%, significa que es una crónica reagudizada, que son de peores pronósticos. Entre las leucemias agudas y las leucemias crónicas, ¿cuáles son las que tienen mejor pronóstico? Pues las leucemias agudas. ¿Listo? Entonces, habiendo hecho esas 2 grandes diferencias de forma general, entonces vamos a ir tomando algunos aspectos generales, ¿ya? Bien, entonces, en relación a los tipos de leucemia, estadísticamente, entonces las leucemias mieloides agudas son las que ocupan el 45%. En segundo lugar, las leucemias linfocíticas crónicas, luego las mieloides crónicas, luego las linfocíticas agudas y las tricoleucemias que ocupan alrededor del 1%. Este es el orden de frecuencia habitualmente estadístico en el que se presenta, ¿ya? Entonces, para eso es importante que ustedes vayan a recordar cuando hablamos de las leucemias agudas, ¿no es cierto?, todos los que son los precursores tanto de la serie blanca como de la serie roja, etc. Habíamos dicho que el problema principal en la leucemia aguda está en ¿dónde? En un bloqueo en la maduración celular, ¿no es cierto? Son incapaces de diferenciarse en células
madura. Ese es el principal marco fisiopatológico. Y es por eso de que puede quedarse, si es de la línea plaquetaria, puede quedarse el bloqueo a nivel del megacardioblasto o a nivel de la serie eritroide como pronormoblasto o de los monocitos monoblastos, los monocitos mieloblastos, pre-T, pre-B, etcétera, ¿ya? Entonces hay un bloqueo en la maduración celular. Los factores de riesgo que están directamente relacionados, las radiaciones ionizantes, exposición al benceno, quimioterapias, anomalías citogenéticas, etcétera, ¿ya? Entonces, no existe una sola etiología que dé cuenta de todas las leucemias, sino que son varios mecanismos que se postulan para que esto pueda ocurrir. Ahora, lo importante de esto es de que ustedes como médicos generales que van a hacer es de que puedan tener inicialmente la sospecha. Ustedes van a llegar a la sospecha y no lo van a dejar pasar por alto a ese paciente. Y su sospecha va a ser de ustedes, sospecho de que pueda ser una leucemia aguda, sospecho que pueda ser una leucemia crónica. Hasta ahí llegan, hasta ahí. Porque no pueden ponerle el tipo específico de leucemia ya hasta que vaya a realizarse ese paciente mínimo un aspirado medular, donde van a confirmar su sospecha y si encuentran más de 20% de blasto, va a decir, sí, es una leucemia aguda. Ahora, ¿qué tipo de leucemia aguda? Eso lo da la inmunofenotipificación a partir de una biopsia medular. ¿Ya? Entonces, por eso es que no pueden decir, es una leucemia aguda promielocítica, ¿no? Entonces, no pueden poner ese término más específico, ¿ya? Su sospecha diagnóstica ya saben hasta dónde va. Bien, entonces, inicialmente, ¿qué es lo que va a haber entonces? Por la gran cantidad de blastos que se acumulan, ¿ya? Ante el bloqueo de la maduración celular va a haber una infiltración de la médula, como les mencioné, con pancitopenia. Esto tiene dos tipos de terminología, o leucemización o leucostasis por blasto, ¿ya? Una vez ocurre gran cantidad de leucostasis y afecta las 3 líneas celulares, ahí recién comienza a haber afectación o infiltración a los tejidos. Hepatoesplenomegalia, adenopatía, a nivel del sistema nervioso central, piel o a nivel de las encías, ¿ya? Esto dependiendo el tipo de leucemia va a tener predisposición por alguno de estos lugares. Sospecharlo no es nada complicado y les diré que es de lo más sencillo sospechar en una leucemia. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí esto? Me los derivan por anemia y termino diagnosticando leucemias agudas, ¿ya? Entonces, o me los derivan por plaquetopenia y terminan siendo leucemia, ¿ya? Entonces, todo está en base al conocimiento mínimo que ustedes puedan tener, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias clínicas, por ejemplo, de una pancitopenia? De la anemia va a venir como un síndrome anémico. De la disminución de la serie blanca va a venir el paciente con datos de un proceso infeccioso y resultado de la plaquetopenia con un síndrome hemorrágico. El paciente viene con sangrado, epistaxis, gingivorragia, hematuria, deposiciones melénicas, hemoptisis, etc. ¿Ya? Bien, entonces, luego viene el tema de la clasificación. La clasificación, ya hace varios años atrás, existe la clasificación que lo divide, ¿ya? Desde la variante M0 hasta la variante M7. Perdón. Ahí. Desde la variante M0 hasta la variante M7. Esta es una clasificación que le llaman de las FAB, ¿ya? Fue una federación internacional a la que se juntaron varios países, entre ellos franceses, americanos y británicos, y decidieron sacar una clasificación que les permita saber desde una célula que no es reconocible hasta una célula que es identificable y reconocible. Mientras menos se reconozca una célula, el pronóstico y el tratamiento es peor. Mientras más se ha reconocido una célula, pues es más fácil de que el tratamiento tenga mejor pronóstico, ¿ya? Y miren, es fácil de conocerlo esto. Desde el M0 hasta el M5 es la serie blanca, M6 serie roja, M7 serie plaquetaria.
El M0 significa que es una célula que no se identifica, no se sabe cuál de la serie blanca corresponde. El M1 es con diferenciación mínima, puede ser un mieloblasto, puede ser un monoblasto, pero no está claramente identificado. Estos dos tienen un pronóstico desfavorable. El M2 vendría a ser una leucemia mieloblástica aguda. El M3 es una leucemia promielocítica aguda. El M4 es una leucemia mielomonocítica aguda. El M5 una leucemia monoblástica. El M6 una eritroleucemia y el M7 una leucemia megacariocítica o megacarioblástica o eritroblástica si quieren. Cualquiera de las dos opciones que ustedes le pongan es muy válido. ¿Listo? Esta clasificación de la FAB es importante porque de acuerdo al tipo de leucemia que se identifique, pues el tratamiento va dirigido en una dirección más específica. Dentro de las leucemias mieloides agudas, entonces, ya compromete más a personas adultas. Y esto hay que entenderlo. Hay algunas leucemias que son propias de los adultos. Hay unas leucemias que son propias de los ancianitos. Hay unas leucemias que son propias de los niños. Por ejemplo, las leucemias mieloides agudas son propias de los adultos. Y cuando me refiero a adultos, me refiero a aquellos mayores de 18 años. Si yo encuentro en un niño una leucemia mieloide aguda, sí puedo encontrarlo, pero el hecho que lo encuentre en un niño, quizás el pronóstico no sea tan bueno como en un adulto. Las leucemias linfoblásticas agudas son las leucemias más frecuentes en los niños, pero si yo lo encuentro en un adulto, el pronóstico no es el mismo. Tiene mejor pronóstico en el niño y tiene peor pronóstico en el adulto encontrar, por ejemplo, las leucemias linfoblásticas agudas. Depende en cuál tipo de grupos sea más frecuente. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. El M2, el M3 y el M4, por ejemplo, son los que tienen mejor pronóstico. Si nos recordamos un poquito, el M2, ¿cuál era? Leucemia mieloblástica aguda. El M3, Leucemia promielocítica, doctor. promielocítica. Y el Aguda. M4, Mielomonocítica, doctor. mielomonocítica. Mielomonocítica. Muy bien, hasta ahí han entendido perfecto. Cuando hablamos de las mieloblásticas agudas, en la mayoría de los casos los pacientes tienen más de 50 años y no suele haber diferencia en cuanto al sexo. Aunque existen, como les mencioné, más en niños. Cuando se presentan en niños, tienen quizás un pronóstico que no sea tan favorable como en la de los adultos. ¿Ya? Miren, estos son los tres grupos de síntomas. ¿Ya? Entonces, hay síntomas que son constitucionales, síntomas por infiltración de la médula ósea, o sea, la pancitopenia, y síntomas por infiltración de órganos. Solo es cuestión de poder tener síntomas de estos tres grupos para que ustedes puedan tener las sospechas. Significa que con esta lámina, ustedes pueden hacer la sospecha diagnóstica de una leucemia. Sencillo. Los síntomas son propios, ¿no es cierto?, de una anemia, lo que van a tener acá. Astenia, debilidad, pérdida de peso por la misma enfermedad sistémica que van a tener frente a ustedes, ¿no? Y la sudoración nocturna son parte de los síntomas constitucionales de una enfermedad oncológica. ¿Listo? Entonces, siempre hay que investigar en todo paciente que ustedes sospechen de que se trate de un cáncer, cualquiera que sea, pérdida de peso y diaforesia, sudoración nocturna. Los síntomas por infiltración, ya les comenté, anemia, está el paciente pálido, infecciones, viene con fiebre, ya habitualmente está febril el paciente, y siempre hay una infección, o habitualmente son bacterias gram negativas, son anaerobios, ya pueden ser hongos, o procesos virales poco comunes. ¿Listo? Y diátesis hemorrágica, de la nada sangrado, no hay historia de sangrado previo. Otros grupos son los síntomas por infiltración en otros órganos, como hepato, esplenomegalia, por lo tanto puede haber distensión abdominal, hay dolor abdominal en dichos lugares, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, infiltraciones de la piel y sistema nervioso central, hipertrofia gingival, etc. ¿Ya? Perdón un segundito.
Ok, ya, entonces hay una triada clásica que es de astenia, propionanemia, sangrado por la plaquetopenia y fiebre por la neutropenia. Bueno, eso acabo de comentarlo, ¿ya? Dependiendo del tipo de leucemia, entonces tienen predisposición por un determinado lugar, ¿ya? Por ejemplo, los dolores óseos son más propios en los niños, la hepatoesplenomegalia en los adultos, la infiltración cutánea que se llama leucemia cutis, ¿ya? Va dentro de lo que es la variedad M3, va dentro de lo que es la variedad M4, ¿ya? Eh, Son infiltraciones en la piel que puede tener un aspecto de una dermatitis crónica. Esto sí o sí tiene que ver con la dermatóloga y a través de una biopsia de la piel es lo que da la infiltración por células neoplásicas blancas, infiltraciones leucocitarias, etcétera, informan, ¿ya? El tipo 2 o la variedad M2 es propio de que haya una afectación ocular llamada cloroma, el M4 y M5, hiperplasias gingivales, ya las encías están más con tendencia hacia el sangrado al contacto. La variedad M3 que tiene la particularidad que es el tipo de leucemia que más sangra. ¿Cuál es el tipo de leucemia que tiene más tendencia al sangrado? Si bien todas pueden sangrar porque es parte de la pancitopenia, pero la que desarrolla inclusive coagulación intraocular diseminada, no se olviden que puede haber la variante de sangrados o la variante de conformación de coágulo, es la variedad M3. Y síndrome de leucostasis por la cantidad excesiva de una línea celular que pueda estar predominando, en este caso la serie blanca, y no me refiero a que haya pancitopenia, puede haber pancitopenia, pero no se olviden que hay cualquier cantidad de blastos circulando en sangre periférica. Eso hace de que haya como si hubiera más cantidad de células dentro del torrente circulatorio. Y eso, el síndrome de leucostasis, no solamente se presenta en las agudas, hay en algunas crónicas también, y pueden desarrollar incluso accidentes cerebros vasculares, no se olviden. Entonces, ¿cuál es mi sospecha habitual en la que yo cómo yo puedo sospechar en una leucemia aguda, muy aparte de que el paciente venga con anemia, venga con plaquetopenia, venga con anemia, leucopenia y plaquetopenia? Hay ciertos valores en el hemograma que me pueden hacer sospechar aún más. Por ejemplo, que yo tenga una hemoglobina menor a 8 y una plaquetopenia menor a 20.000, ¿ya? Son los dos datos más característicos. Me viene el paciente sangrando por las encías con hemoglobina de 8, plaquetopenia 90.000, sin datos de sangrado de órganos, por decirle. Y encima me viene febril. Para mí es una leucemia aguda hasta que no se demuestre lo contrario. Y si a eso le hago una ecografía abdominal y veo una esplenomegalia con mayor criterio, ya yo puedo estar casi seguro de que eso sea una leucemia aguda. De paso, se hace un aspirado medular y en el aspirado me reporta más de 20% de blasto. Listo, lotería. Con eso yo tienen ustedes ganado de que eso es una leucemia aguda. No se olviden, la presencia de blastos sella el diagnóstico de leucemia aguda. Y así bien breve, un caso de hace unos años atrás, había una tremenda endemia de dengue en nuestro medio. Y yo era el encargado en el cuarto piso de todo lo que es dengue. Era 50 pacientes todos los días veía con dengue, ¿ya? Todos los días veía dengue. Y todos los días circulaban en altas, otros todavía tenían que quedarse en otros altas, y era tremendo. Bueno, la cuestión que me cae entre medio de ellos un chico que se llamaba Marcos, 33 años, y él ya venía con 3 semanas de evolución, ¿listo? Por un sangrado gingival y una epistaxis, ¿ya? Y él me lo mandan ahí al cuarto piso porque decía, está con un dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico de 3 semanas de evolución, ¿ya? Y que cuando veo su hemograma, inicialmente llegó con una hemoglobina de 6, llegó con plaquetas de 7.000 y llegó con leucocitos de 1.000 o 1.200, ¿ya? Era una pancitopenia, o sea, muéstrenme un dengue en el cual en vez de tener hemoconcentración con hematocrito elevado, vaya a tener lo contrario, anemia severa.
que inclusive hizo una insuficiencia cardíaca por su anemia severa aguda que tenía. Y esa anemia que tenía no era por el disque sangrado, por la misma gingivorragia o epistaxis, ¿ya? Entonces, y por el tiempo de evolución tampoco estaba relacionado con una enfermedad del dengue. Se le hizo las pruebas de dengue y no salió negativo. Ese mismo día que lo vi, ese mismo día fui y lo traje al colega del hematólogo, doctor, esto es una leucemia aguda. No perdió tiempo y sí, también entró en la sospecha, al igual le hizo el aspirado medular, el mielograma, y pues salió que era una leucemia aguda variante M3 con signos de sangrado. Ya lo aislamos y todo aquello y se inició tratamiento hasta el año pasado, y estoy hablando desde el año 2018-2019. Desde ese año hasta el año pasado todavía venía Marcos todavía a hacerse su quimioterapia y todo aquello, y salió venciendo la leucemia. ¿Me entienden? Al 100% lo venció y vino él agradecido. Cada vez en realidad que me veía, venía y me saludaba por el agradecimiento. Pasó como por 3 o 4 centros de salud y encima lo internaron como un dengue con signos de sangrado. Entonces tienen que ser ustedes muy atentos al momento de sospechar una leucemia aguda, ¿ya? Entonces, lo ideal siempre es realizar un